Buenos días con todos. El día de hoy vamos a continuar el estudio de Segunda de Samuel en el capítulo 23. Si recordamos, la última vez estudiamos los 7 primeros versículos. Ahora vamos a estudiar del versículo 8 hasta el final del capítulo. El clima está hace un poco de frío. Eso es mejor a que haga calor. Cuando hace calor, nos dormimos. Entonces, cuando hace frío, uno ya está, es bueno, ¿no? Para prestar un poquito de atención. Hay una película que me gusta mucho, de hecho la escena la estoy proyectando, estoy seguro que la mayoría aquí la ha visto. La película se llama El Señor de los Anillos y ha sido reconocida con algunos premios del Oscar. ¿Todos la han visto aquí? Consta de 3 películas. Pero hay una escena en particular, que es la que estoy mostrando, que me llama la atención, porque, la trama de la película es que el personaje principal descubre un anillo que tiene la capacidad de dar poder a aquel que lo porta. Hay que destruir el anillo, y el anillo solo puede ser destruido cuando se funde en una montaña. Entonces la trama de la película es que este personaje tiene que ir a la montaña y tirar el anillo. Esta es una escena de la última película, de la película número 3. Quizás hoy puedan verla, porque a veces no se puede salir de la casa por la lluvia, entonces pueden ver El Señor de los Anillos, es una buena opción. En esta última parte, este personaje ya está por llegar a esta montaña. Y sus amigos, los que lo habían venido acompañando durante toda la travesía, no están con él, solo hay uno con él. Ciertamente, para poder llegar a esta montaña, tiene que pasar por un ejército muy numeroso, se acordarán. Y lo que deciden los amigos es, ¿de qué forma lo ayudamos? Y deciden atacar por el frente para que todo el ejército venga por el frente y quede el lugar por donde él iba a ir, el camino quede despejado. Y así lo hacen. No es un ejército de amigos de este personaje muy numeroso, en realidad son pocos, y empiezan a ir y llegan a la fortaleza de los orcos y los llaman para la batalla. ¡Bum! Empiezan a abrirse las puertas y el ejército enemigo empieza a salir como hormigas, millones, y los empiezan a rodear. Y ellos están en un circulito al medio y todo alrededor es un ejército de enemigos. Y en esta parte está la escena que me gusta. Este personaje anima al grupo. Y quien pensara, no lo hace con un discurso alentador. Él usa la frase, con lágrimas en los ojos, por Frodo. Frodo es el encargado de ir y dejar el anillo en la montaña para que se funda. Cuando ellos primero ven el ejército se sienten temerosos, pero cuando él dice estas palabras, por Frodo, una valentía, un valor enorme, los llena y empiezan a dar un grito y él es el primero en correr. ¿Y saben quiénes son los otros 2 que corren después de él? Cuando dice por Frodo y da ese grito de guerra y va para enfrentarlos, 2 pequeñitos, Merry y Pippin. ¿Se acuerdan de la película? Mientras todos son grandes, ellos son 2 de los otros hobbits que habían venido acompañando a Frodo. Y dicen, ¡ah! Y se van con sus chiquititos ellos para pelear contra los orcos que son muy grandes y muy fuertes. Y todos toman valor y salen a pelear por esa causa, por Frodo. De lo que trata ahora el capítulo es de exponer algunos personajes que son conocidos como los valientes de David. De lo que trata el estudio del día de hoy es de la lealtad. Y vamos a ver algunas de las cosas que ellos hicieron, pues análogamente con esta comparación, en cierto momento cuando van y atacan, los orcos sienten miedo, ¿no? Se extrañan estos patas, dicen. Y van y son enfrentados y al final son vencidos porque logran tirar el anillo. Vamos a ir
avanzando y mientras vamos avanzando recorremos versículo por versículo y lo estudiamos. Le puse como título Los valientes del rey. Segunda de Samuel, del versículo 8 en adelante hasta terminar. He dividido el capítulo del día de hoy en 4 partes. Los 4 primeros versículos, si ustedes me siguen del 8 al 12, habla de los 3 mejores soldados de David. Versículo del 13 al 17, la hazaña en la cueva de Adulán. Y vamos a ver qué es lo que hicieron estos 3 valientes en esta cueva. Otros 2 hombres valientes, y el versículo al 24 al 39, una lista de los valientes de David, en total 37 hombres que son nombrados aquí en estos versículos. La primera parte, el versículo número 8 dice, y vamos a empezar. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Josef, Basebet, el Tachmonita, que era el principal de los 3 más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. Y esto comienza con una palabra muy interesante. Los soldados más valientes de David. ¿Qué es la valentía para ustedes? Es necesario reconocer y saber qué es la valentía para poder ayudarnos a entender por qué se les reconoce así a estos hombres. ¿Qué es valentía? Yo estoy seguro, casi seguro al menos, de que la mayoría de ustedes ha tenido que ser valiente en alguna etapa en su vida, en alguna situación. Ser valiente es afrontar algo aún a pesar del temor. Es sentir miedo, atemorizado. Porque quizás lo que ves al frente es mucho más fuerte que tú. Es amenazador. Te da miedito. Pero la valentía es enfrentar eso aún a pesar del temor que puedas estar sintiendo en medio de esa situación. Eso es la valentía. Ciertamente estas personas de las que vamos a hablar son valientes porque enfrentaron a 800 hombres, mataron a 800, mataron a 300 y muchas otras cosas más hicieron. Fueron a campo de los enemigos por algunas razones y eso vamos a estudiarlo ahora. Pero esa es la valentía. Estos fueron los 3 más valientes. ¿De acuerdo? Y vamos a seguir leyendo acerca de la importancia del líder para sus valientes y de los valientes para su líder. Cuando dice los hombres más valientes, hemos visto que es la valentía, pero dice los más valientes de David. ¿Qué importancia tiene el liderazgo, el buen liderazgo ahora, hermanos? Quizás tú te desempeñas en alguna función en el trabajo en la cual manejas personas, te han dado a tu cargo un grupo de personas. La forma como tú ejerces tu liderazgo, ¿cuál es? La forma como yo veo que aquí David ejerció su liderazgo para con sus valientes, era algo que he visto realmente pocas veces en mi vida laboral. No tengo tantos años en mi vida laboral, 5 años, pero he visto pocas veces este tipo de liderazgo. ¿Saben que el liderazgo cae muchas veces en 2 extremos? El primer extremo es un liderazgo autoritario e imponente, donde tú tienes a los que están bajo tu cargo, a todos los tienes con miedo y te obedecen por el temor, donde no te interesa tu gente, lo único que te interesa son los resultados. Por un lado está esto, y por el otro extremo está aquel liderazgo permisivo, donde puedes escuchar, no lo hice, perdón, ya no hay problema, donde se es demasiado permisivo pero no se obtienen resultados. Esos son los 2 extremos del liderazgo que yo he visto. Y hay otro que es el mejor, que es aquel liderazgo que obtiene los mejores resultados, pero en base a la preocupación y al ánimo de cada uno de los trabajadores.
yo veo un liderazgo en David que motiva a los demás a seguir su causa. Y ciertamente vamos a ver quiénes eran, de dónde sacó a estos valientes, quiénes eran estos valientes. Hermanos, la mejor forma de ser un buen líder es que llegues a ver motivación en los demás cuando ven tu persona. Esa es la consigna. Esa es la consigna de los que estamos aquí enseñando, de los que estamos sirviendo en cada staff. No solo venir acá, hermanos, créanme, y dar un buen discurso, hacer un buen estudio, no solo es eso. ¿Saben cuál es el área más compleja, más complicada con la que tanto luchamos? Es con ser para cada uno de ustedes un ejemplo vivo de lo que fue Jesucristo cuando estuvo aquí. Y el liderazgo de Jesús te motivaba a ser como Él. Y eso es lo que debe estar en la mente de cada una de las personas que estás sirviendo. Que tu testimonio sea algo que los demás quieran llegar a ser. La importancia de ser un buen líder. Y todo líder va a saber valorar a cada una de las personas que trabajan en su grupo. Este es un punto tan importante. Si tú tienes gente que trabaja, valora por favor su esfuerzo. Valora las cosas que hacen. Eso es parte de manejar un buen grupo. El liderazgo que enseña la Biblia es un liderazgo que va quizás en contra de las cosas que el mundo enseña, pero ahora estoy viendo que el mundo está tomando las cosas de la Biblia para enseñar acerca de coaching y liderazgo. Las cosas que Jesús enseñó hace miles de años, las están poniendo en sus manuales de coaching y liderazgo porque están viendo que les da buenos resultados. Pero eso ya estuvo para nosotros desde hace muchos años. Aquellos que dirigen un grupo aquí en la iglesia, recuerden esto. ¿Cuánto tu vida motiva a los demás a seguir tu causa? Y vamos a ver quiénes eran estos valientes, de dónde salieron. Primera de Samuel en el capítulo 22 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Miren quiénes eran los valientes de David, de dónde habían salido los valientes de David. Afligidos, endeudados, amargados, los más tristes y renegones. Ellos eran el ejército de David. Esta situación me hace recordar mucho a cómo nosotros vinimos a los pies de Cristo. Muchos hemos venido en amargura de espíritu. Muchos no hemos encontrado propósito a la vida. Teníamos un buen trabajo, la economía marchaba bien, pero algo no cuadraba en nuestras vidas. No había sentido en vivir el día a día, la rutina, y decidiste buscar satisfacción en placeres como el sexo, el alcohol, las mujeres, los lujos, y nada de eso llenó. Y es en Jesús donde encontraste ese propósito para vivir el día a día, donde descubriste cuál es el propósito del Señor para tu vida. Muchos hemos llegado a Jesús recontra endeudados, con pecados tan grandes que hemos cometido y que no encontrábamos perdón. Y cuando hemos venido a los pies de Cristo, hemos derramado nuestro corazón porque nos hemos dado cuenta lo mucho que Él nos ha perdonado. Y mientras más consciente hemos sido, nos hemos decidido a actuar. ¿Se acuerdan cuando la Biblia enseña: al que mucho se le perdona, mucho amor muestra, y al que poco se le perdona, poco amor muestra? Estoy seguro de acá nadie puede decir que muy poco se le perdonó. De esa forma hemos venido al Señor. Así como estos soldados vinieron donde David, de la misma forma hemos venido con el Señor y hemos encontrado paz.
Y si tú aún no has venido donde el Señor y te encuentras así, como hemos dicho, es una invitación. Tal vez no eres consciente de lo endeudado que estás derramando sangre. Tal vez aún no eres consciente de que estás viviendo una rutina aburrida, sin propósito. O tal vez estás afligido y no quieres mostrar ese lado tuyo. Créeme que el Señor lo sabe y espera que tú des ese paso. Sigamos. Entonces ellos eran los valientes. ¿Cómo en un punto de la vida nuestra podemos ser así? Y en otro punto, después que el Señor hace la obra en ti, te paras en un momento de tu vida, reflexionas y te das cuenta lo mucho que has crecido y lo poco que es. ¿Me entiendes? Lo mucho y lo poco. Lo mucho que te falta, pero también lo mucho que has crecido. Y eso es bueno en el Señor, porque ya no somos iguales a lo que éramos. Y el ánimo para cada uno de ustedes es seguir creciendo espiritualmente. No se conformen a este mundo. No nos conformemos. Sigamos. Estos hombres vinieron a David cuando sus fortunas estaban en el nivel más bajo y él mismo era considerado un rebelde y forajido. Y ellos permanecieron fieles a él a lo largo de sus vidas. Felices son los que pueden seguir una buena causa en su peor estado, porque de ellos es la verdadera gloria. Y hablamos del primer hombre, Josep Basebet el Tacmonita. Este líder de entre los valientes de David fue notable por haber matado, dice la escritura, si es que han leído conmigo, ¿a cuántos? A 800 hombres en una ocasión. Lo que se vivía aquí es similar al ejemplo que les puse con la película que les mencioné. Era tiempos de guerra. Ahora yo estoy seguro que tú no estás en las mismas condiciones que David. No tienes que matar a las personas, de hecho no debes hacerlo. Aunque algunos hay medio bravos, por favor, hermanos. Ya no estamos en los tiempos estos, ¿sí? Lo que el Señor va a demandar de ti es obediencia. Que siga su santidad, que obedezca sus mandamientos. Pero esto fue lo que Él hizo. ¿Qué harías tú? ¿Qué has hecho tú? Así como estos hombres son nombrados en la Escritura porque hicieron tal y tal cosa y fueron valientes, ¿cómo te gustaría a ti que hable de ti el Señor? ¿Cómo te gustaría que Dios hable de ti, de Lola o de Elmer? ¿Cómo te gustaría que Dios hable de ti? Quizás como David se refirió a sus hombres. Recuerden, hemos hablado de la valentía como enfrentar algo, aún a pesar del temor. Cuando ustedes se van a decidir a hacer algo para el Señor, van a sentir también mucho temor. Cuando les van a ofrecer quizás un servicio, un ministerio, ustedes han venido a la iglesia meses, años, y de pronto el pastor los llama, ¿podemos hablar? Me gustaría que puedas servir en tal ministerio, te dice. Aquellos que han pasado por esto saben que da miedo. Te pones a pensar en cómo eres tú, si eres digno de tal labor. Y te empiezas a ver cada vez más malo, ¿no? Eso es normal. Porque es mejor entrar de esa forma que entrar con el pecho inflado sabiendo que eres digno de eso. No lo somos. En verdad es solo su gracia y su misericordia. Pero va a haber mucho de esto. Cuando tú quieras evangelizar, vas a sentir miedo. No sé cómo son ustedes, yo soy un poco reservado, hablador con los que tengo confianza, pero después puedo estar en la combi y no hablo con nadie, ¿no? Ni pregunto la hora ni nada. Me gusta estar en silencio. Quizás para mí es difícil.
Pero, ¿cómo te gustaría que te recuerde o que hable de ti el Señor? Él hizo esto. Valiente tiene el significado, ¿sabes de qué? De mercenario o soldado profesional. O sea, estos que empezaron así se convirtieron en los más sagaces al lado de David. A veces cuando el Señor nos invita a participar en su obra, esta es una de las excusas. Yo no soy capaz. No creo que pueda hacerlo bien. Pero créeme que para el Señor esto no es una excusa válida. De hecho, si eres capaz, ¿de qué forma, cómo trabajaría pues el Señor si ya tú lo puedes todo? Pero si es que eres débil, si es que no puedes, si es que crees que no puedes, entonces estás listo. Porque el Señor te va a ir capacitando y te va a ir ayudando. Y esta obra es de Él, no es tu obra. ¿Qué quieres decir cuando dices, no soy capaz? ¿Que cuando salga bien, fuiste capaz? Es desde un comienzo hasta el final que Cristo hace su obra aún a pesar de ti. Que el que se lleva la gloria desde el principio hasta el final es solo el Señor. Sigamos. El segundo, llamado Eleazar. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodó. Acá vamos a ver muchos nombres bonitos. Dodó, por ejemplo, me gusta, pero ya le puse el nombre a mi hijito, entonces ya no le puedo cambiar. Que también dice era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Rayos. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron donde estaba Eleazar, pero solo despojos. Qué bonito el ejemplo de Eleazar. ¿Te imaginas pelear con que hasta la mano se te quede engarrotada después y se te quede pegada? ¿Hasta qué extremo? Ciertamente ellos mataron a 800, a 300 y esas eran las hazañas. Las hazañas ahora, ¿cuáles creen que son? No solo aquellos que viajan y hacen misiones, no solo aquellos que se deciden formar una iglesia, no solo aquellos que se deciden liderar un ministerio, participar en la obra, sino también aquellos que procuran ser un buen testimonio en su trabajo y quizás de alguna forma, de alguna manera, compartiendo fuera de horarios de trabajo, formar un estudio bíblico, una célula, que al menos ellos sepan que tú amas a Dios. Esto es lo que se habla de ellos. ¿Qué se va a hablar de ti? ¿Que solo viniste los domingos a la iglesia? No había más que tenías otras cosas que hacer. ¿Cómo te gustaría que hable Dios de ti? Y me dice otra cosa. Dice que mientras que todos se fueron, Eleazar se mantuvo firme. Puedes ponerte a pensar, no sé cuánto tiempo tengas tú de creyente, pero puedes pensar en una persona que estaba contigo hace tiempo en la iglesia y de que ahora ya no está. Hay muchas personas que comienzan con nosotros y no acaban con nosotros. Muchos empiezan y no todos logran terminar. ¿Has pensado en esa persona? Dice que Eleazar tomó la decisión de continuar a pesar de que el resto no. ¿Cuál sería tu decisión? Yo espero, hermanos,
que aquí podamos desarrollar esto, ser hombres y mujeres resueltos a continuar nuestro camino en la fe, a terminar lo que hemos empezado, resueltos a vivir las convicciones que quizás enseñas en la iglesia. Hay cosas que no se ponen en juego. Esas deben ser tus convicciones. Que sean resueltos con la ayuda del Espíritu Santo a pelear la buena batalla por su Señor, ya sea que haya otros a su lado o no. Debes continuar. Debes terminar. Sigamos. Hay un himno que me gusta, lo vamos a recitar ahora, de un señor llamado Sankey. Dice: atrévanse a ser un Daniel, atrévanse a permanecer solos, atrévanse a tener un propósito firme, atrévanse a hacerlo saber, atrévanse a ser un Eleazar y vaya y destruya solo a los filisteos. Pronto se dará cuenta de que hay otros en la casa que han ocultado sus sentimientos, pero que cuando lo vean a usted salir al frente, se pondrán abiertamente del lado del Señor. Hay muchos cobardes merodeando, tratando de avergonzarlos. Muchos son indecisos. Dejen que vean a un hombre valiente y él será el abanderado alrededor del cual ellos se reunirán. Eso lo dice Spurgeon. Porque el valor se contagia. Así como cuando el pesimismo se contagia, muchas veces quizás en la familia dicen, ya vamos a ir a comer tal cosa, pero vamos a salir en la lluvia, dicen. Pero hace mucho frío, pero hace mucho calor. Siempre hay personas así en la familia, ya ustedes están pensando quiénes son. No hay que, la familia no se escoge, hermanos, así es la vida. Pero así como esto se contagia, también el valor se contagia. Y esto se contagia aquí en la iglesia. Cuando queremos hacer algo, a veces hay personas que dicen, no vamos a poder, pero no, ¿cómo es esto? No se ponen la causa en el hombro, no van por el mismo objetivo. Piensen en esto cuando la iglesia o sus ministerios hagan algún proyecto. Sean de aquellos que contagian el ánimo y el valor, porque ciertamente hay muchas cosas por qué desanimarnos, no crean que no lo hay, pero se necesita valor, enfrentar aquello que te da temor. ¿No da temor salir a hacer evangelismo? A mí me da, quizás a ti no. Me da temor cuando la gente me manda por un tubo. Me da temor. Pero vamos a salir y vamos a hacerlo por el Señor. Vamos a hacer esto para estas personas que lo necesitan por el Señor. El valor, cuando tú demuestras eso, vamos a hacerlo, va a haber otra persona, ya yo puedo ayudar en esto, ya yo puedo hacer lo otro también. Y eso se contagia. Y hay unos que estaban sintiendo temerosos, van a ser ayudados por tu testimonio, por tu valor. Y van a salir también. Ahora vamos a hablar de Sama. En el versículo 11 dice, el tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos. Pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria en esa ocasión. Esta es otra hazaña. Permaneció firme, se plantó firme y decidió pelear a un solo cuando todos habían huido. Estos son ejemplos de valor para tu vida. ¿Qué pasa si pasa algo en casa y todos deciden decir adiós a la fe? ¿Qué pasa si tu esposo, tu esposa, ¿sabes qué? Me llevó a cansar. Me llevó a cansar la iglesia. ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pasaría si tu hijo decide no seguir la fe? Si tu hija decide no seguir la fe. Son ejemplos duros. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? Debemos continuar.
con la esperanza de que hay un galardón en el cielo que les espera, hermanos, y que la oración tiene poder. Oren por sus hijos. Oren y pidan sabiduría al Señor. Pidamos sabiduría al Señor para que pueda ayudarnos. Verso 13. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán. Y ahora pasamos a la segunda parte. Donde estaba David, era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refaim. Miren lo que pasó. David se encontraba en su fortaleza y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber el agua del pozo que está en la entrada de Belén. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo. ¡Wow! Sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David, pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor. David no ordenó. David no pidió. David solo dijo: qué bonito sería, qué rico sería tomar agüita del pozo de Belén. Esto fue escuchado por estos 3 valientes y fueron al campo donde estaban los enemigos y trajeron el agua para él. ¿Y qué hizo David? Lo botó y dijo: pucha, ciertamente lo botó, pero por una razón especial, porque él no se consideraba digno de tal acción que habían hecho estos 3 valientes. La ofreció al Señor. Miren qué lealtad. El valor de la lealtad, de la fidelidad. ¿Saben qué, hermanos? La lealtad es algo que debe distinguirlos a ustedes. La lealtad para con sus hermanos, la lealtad para con sus líderes, con sus autoridades. Ciertamente, ustedes que trabajan han podido ver en buenos puestos de trabajo, al menos yo les comento esto, gente que según mi criterio, malo, quizás mal juzgado, que no tienen quizás mucha capacidad, que están ocupando muy buenos puestos. Y de pronto, con el transcurrir del tiempo, me he dado cuenta que el hecho de que están en donde están es por la lealtad. Es porque el jefe confía plenamente en esas personas. Qué importante es la lealtad, hermanos, en sus vidas. Y hay otras cosas, ¿no?, por las que están ahí, por algo están ahí también. Pero la lealtad es lo que quiero resaltar. Qué importante es la lealtad. Sigamos. Y declaró solemnemente David que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de los hombres que se han jugado la vida. Y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. ¿Qué hazañas te gustaría hacer a ti? Ciertamente, aún a pesar de... Me gusta pensar en esto y nombrar algunas hazañas que han hecho aquí en la iglesia. La hazaña de asumir un liderazgo, de ser parte de un staff. La hazaña de poder ser parte de que nuevas personas conozcan de Jesús. La hazaña de formar una iglesia aquí en Arequipa. ¿Ustedes saben lo complicado que son los arequipeños? Lo orgullosos que son. Ya que esa gente, tú tienes que saludarle. Yo soy arequipeño, hermanos, pero yo les saludo. El Señor me cambió. Pero de esas hazañas se hablará en algún momento. Así es que las nuevas hazañas que se hacen quizás son diferentes. Ya no se habla de que hermano Antonio mató a 800, aunque quizás haya matado a 800, el Señor ya le perdonó. Pero ya no se habla de esas hazañas, sino se habla de las obras buenas que el Señor ha puesto delante de ti para que tú camines en ellas. ¿No sabes qué es bonito? Es ser parte de la obra que el Señor está haciendo. Eso da pues propósito a tu vida. Sigamos.
Abisaí, ahora hablaremos de Abisaí. Abisaí, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los tres valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. ¡Wow! ¿Por qué creen que al jefe no fue contado entre ellos? Dice. Abisaí, hermano de Joab, este líder de entre los valientes de David, era famoso por su batalla contra 300. Su liderazgo también está registrado en pasajes como Primera de Samuel 26 del 6 al 9 y Segunda de Samuel 3:30 y Segunda de Samuel 10 del 10 al 14. Benaías, dice, Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Cabsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Pucha, que te descuadra, ¿no? La valentía de estos hombres. ¿Tú te meterías donde hay un león? ¿Te estarías loco o muy valiente? Estos eran hombres en verdad muy aguerridos. Pelear con un león, o sea, voy a matar al león. Si acá nomás cuando miras en la noticia que un león agarra a una persona, te da miedo. Ay, dices, ¿no? Miren, son hombres que estaban dispuestos a todo por David. Iba a decir por Frodo, por David. Esa es la motivación correcta. Cada cosa que ustedes hagan aquí, no lo hacen para los hombres. Tengan, por favor, esto en mente, lo hacen para el Señor. Y cuando vayan a preparar su estudio, cuando vengan a servir, por el Señor. ¿O esperas recibir la recompensa de los hombres? Si eso esperas, ahí queda tu recompensa. Ya no habrá la del Señor. Pero si lo haces para Dios, Dios tiene su recompensa para ti. Así es que todo lo que hagas, todo debe estar enfocado en el Señor. No es para los hombres, es a Dios a quien tú sirves, a Dios a quien tú debes serle leal. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Wow. Benaía, hijo de Joiadá, este líder de entre los valientes de David, era famoso por sus batallas contra hombres. Mató a 2 leones de Moab, también mató a un egipcio, hombre de gran estatura, y bestias. Mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando, ¿no? Esto es lo que hizo este Benaía. Versículo 22. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiadá, y también ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Y me llama la atención porque 2 veces repite lo mismo. Habla de grandes hazañas y dice, pero no fue contado entre ellos. ¿Por qué piensan eso? Hablo de que no fue contado entre los 3 más valientes, pero sí fue contado entre los valientes. Quizás nosotros no estemos entre los más valientes, pero me gustaría estar, aunque sea entre los valientes. Ciertamente la motivación y el galardón viene de Dios. Yo estoy seguro que en la mentalidad de estas 3 personas nunca estuvo ser más valiente que el otro. Lo único que estuvo es ser leal a David. Y recibieron este reconocimiento. De igual forma, aquellos en la actualidad que serán reconocidos por ser los más valientes, estoy seguro que no están pensando en ser los más valientes. Solo piensan en ser leales para su Señor. Y que no nos desanime esto, al contrario. ¿Recuerdan cuando la Biblia enseña los últimos serán los primeros? Hablando de las recompensas, ¿no? Y los primeros serán los últimos. ¿Saben cuál es el principio que aquí se enseña? No se enseña que para los pastores no hay nada y tú que has conocido al Señor en el último día, todo el galardón. No, eso no enseña esto. Lo que enseña es que el principio de la recompensa depende del Señor. De que lo que te toca
es meramente criterio del Señor. Porque tú puedas pensar que mientras más has hecho, más vas a recibir. Y también, confiando en esto, te pasas al otro lado y dices, como al que último, los últimos serán primeros, después voy a aceptar eso, no voy a hacer nada. Con tal, ese es tu criterio, no es criterio del Señor. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando. Para terminar, entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodó, el de Belén, y vamos a seguir leyendo estos hombres valientes. Samá el Jarodita, Elicá el Jarodita. Él es el Paltita, Ira, hijo de Iqués, el Tecoita, Abieser el Anatotita, Mebuna y el Jusatita. Salmón es ese nombre para aquellos que van a ser papás. El Ajojita, Mará y el Netofatita, Gelet, hijo de Baná, el Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gibea, de los benjaminitas. Al final algo que puedo pronunciar. Sigamos. Benaías el Piratonita, Idai el de los arroyos de Gaás, Abí, Albón el Albatita, Asmabet el Bajurinita, Elijaba el Salbonita, los hijos de Jasén, Jonatán hijo de Samá el Ararita, Ayán hijo de Sarar el Ararita, Elifelet hijo de Ahasba y el Macateo, Elián hijo de Agitofel el Gilonita. Este Elián, hijo de Agitofel, es notable de entre los valientes debido a que es el padre de Betsabé y muestra que Agitofel era el abuelo de Betsabé. Me llama la atención porque y vamos a ver con qué nombre termina esto. Habla de Agitofel como o sea, Eliam, hijo de Agitofel, como un valiente. A veces pasa que en una familia cristiana puede haber personas que temen al Señor y puede haber personas que deciden no hacerlo. Creo que es muy importante la oración. No te desanimes si es que esto está pasando en tu casa, sino que sea un impulso para que tú no dejes de orar. Así como ellos eran valientes, personas justas, temerosas, siempre había, ¿no? Betsabé no fue así, como sus descendientes, como su papá, su abuelo. Puede suceder en tu familia, en mi familia. Pero el ánimo es para que oremos. Oremos y no dejemos de orar. Por favor, la oración tiene poder, hermanos. Jerró, el de Carmel, Parai el Arbita, Igal, hijo de Natán, el de Sobá, el hijo de Agri, Selec, el amonita, Nahara y el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia. Verso 38, Ira el Itrita, Garef el Itrita y Urías el Hitita. En total fueron 37. Y me llama la atención, ¿por qué nombra a Urías? ¿Qué piensan ustedes? ¿Sabían quién es Urías? ¿Quién fue Urías en la vida de David? El esposo de Betsabé. Pero es nombrado aquí como uno de los valientes de David. Ser un valiente, en este contexto, para nuestro ser leales, ser obedientes al Señor, cumplir sus mandamientos, vivir de forma piadosa, en justicia y en santidad, siempre vale la pena. Urías fue un hombre íntegro, fue un valiente, y hasta ahorita se reconoce su valentía. ¿Qué tienes que decir en contra de Urías? Te pregunto. Mientras que de David, del hombre de Dios,
del que tiene el corazón conforme al de Dios, ¿sabes qué se dice? Y siempre, si yo pregunto, ¿se acuerdan qué hizo David con Urías? Lo mató. Y David también será recordado por eso. Eso no lo podemos, ¿cómo lo sacamos de la Biblia? Estará escrito ahí. Vale la pena vivir conforme a los mandamientos del Señor. Vale la pena vivir un testimonio bueno frente a los demás. Eso vale la pena. Ahí está, Urías elitita. 37 en total. Ellos no vinieron a David como grandes hombres, sino que Dios usó su liderazgo para transformarlos de ser los hombres que estaban en angustia, en deuda y descontento, que se encontraban con David en la cueva de Adulán. Eso lo hemos leído, ¿no? Y los transformó en los grandes valientes de los que hemos estudiado ahora. Quiero leerles esto, si gustan lo pueden buscar ahora, pero yo lo voy a leer en voz alta, solo síganme. Y por favor procuren prestar atención a las líneas que voy a leer, esto es palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 1, verso 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Hablo a alguno de ustedes. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, ¿en quién debe hacerlo, hermanos? Que se gloríe en el Señor. Recuerda, si alguna vez te vas a gloriar, que sea en el Señor. La obra es de Él. Toda la gloria y toda la honra a Él le pertenecen. Alguna vez hubieron hombres y mujeres en la Biblia, hubieron reyes que quisieron ganar la gloria que era del Señor y cayeron muertos, comidos de gusanos. Yo no quiero morir comido de gusanos. Así es que tengan cuidado. Sigamos. Ya vamos a terminar, estas son las conclusiones. La primera, la fidelidad debe ser la insignia de cada uno de nosotros en toda área de nuestra vida y sobre todo en nuestra vida eclesial para con nuestros líderes y pastores y autoridades. Recuerden esto. La segunda conclusión, debemos permanecer firmes en nuestras convicciones, aun si todos renuncian, porque nuestro galardón es y viene de Dios. Recuerden a quién sirven. Si alguna vez piensas en gloriarte, que sea en el Señor. Parte de la humildad que debemos tener es reconocer que si estás donde estás, si estás siendo partícipe de la obra del Señor, es solo en su gracia. Es solo en su gracia. Si algo sale bien, gloria a Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar.